Muy buenos días. Quiero agradecer al Centro de Libre Competencia, a la universidad, la invitación que me han hecho. Aprovecho, se me fue la familia de don Waldo Ortúzar, de felicitarlos. ¿Ya? También a don Arturo Irarrázaval por el reconocimiento muy merecido para ambos. Bien, mi presentación se va a centrar en varios temas. Principalmente voy a ver participaciones minoritarias e interlocking, ambos, porque van unidos. Voy a ver algunos aspectos económicos, voy a ver algo de jurisprudencia y finalmente voy a terminar con el proyecto de ley. Voy a ir rápido en algunas láminas porque voy a hacer algo complementario a lo que acaba de hacer Juan Cristóbal para no repetir y para no latearlos a ustedes. ¿Ya? En primer lugar, las participaciones minoritarias y el interlocking son casos de relaciones entre empresas. Y en estos casos, las relaciones horizontales son más importantes que las verticales. ¿Por qué? Porque se trata de relaciones entre competidores. Las participaciones minoritarias incluyen un vínculo material, mientras que el interlocking es un vínculo personal. Pero generalmente se da interlocking con participación minoritaria. Hay poca regulación a nivel internacional y en el caso chileno no está expresamente regulado, pero no por ello está fuera de la ley. Ahora, en ambos casos, el principal problema es que se pierde la independencia en la toma de decisiones. Cuando una empresa tiene que decidir qué precio cobrar, cuánto producir, esa decisión en competencia perfecta la toma de manera independiente. No le importa lo que hacen el resto de los competidores. Cuando no está en competencia perfecta, y me voy al extremo de un oligopolio, sí considera lo que sucede con los competidores en su propia maximización de utilidad. ¿Ya? Y por lo tanto, deja de ser una decisión independiente. ¿Ya? Ahora, para allá apunta los riesgos que generarían en términos de libre competencia tanto el interlocking como la participación minoritaria. ¿No? La participación minoritaria puede ser activa o pasiva, eso ustedes lo saben, puede ser unilateral, bilateral o indirecta. Después vamos a ver, cuando veamos los dibujos de interlocking, a qué se refiere esto con detalle. Entonces, el principal riesgo unilateral de una participación minoritaria, que también está presente en un interlocking, es, como dije, que baja la presión competitiva. Y eso se produce ¿por qué? Porque la empresa internaliza el efecto de lo que sucede si es que ella sube los precios, disminuye la cantidad ofrecida, sube los precios. Ese efecto, que en principio uno diría, bueno, si la empresa sube los precios va a disminuir la cantidad vendida por ella, pero sin embargo ese efecto genera una externalidad en sus competidores, porque si los bienes son sustitutos perfectos, va a aumentar entonces la demanda que enfrenta el competidor y de alguna manera si esa empresa tiene algún vínculo con el competidor y por lo tanto recibe parte de esas utilidades a través de dividendos, se va a ver beneficiada. O sea, se internaliza ese efecto. Eso es el riesgo unilateral. Ahora, esto está muy desarrollado en un modelo que desarrolla Reynolds y Snap un paper del año 86, pero ese modelo supone que hay barreras a la entrada, que el mercado es un oligopolio, y esos son los supuestos. Por lo tanto, si uno cambia los supuestos, supongo libre entrada, ese supuesto, el resultado cambia. ¿Ya? Y por lo tanto, los riesgos unilaterales de la participación minoritaria y del interlocking van a depender de la estructura del mercado, si hay barreras a la entrada o no, el nivel de concentración, el nivel de sustituibilidad entre los productos, si son sustitutos perfectos o si son diferenciados, va a ser distinto este efecto externo que se genera. Esto es un poco economía. Simplemente para mostrarle que si tengo un oligopolio a lo Cournot quiere decir que la empresa maximiza su utilidad suponiendo lo que la otra, el competidor, va a vender. Hay un supuesto de cantidad. Entonces, si voy a un modelo a lo Cournot, si este modelo en que la demanda es A menos BQ, esa es la demanda total del mercado, esa de ahí. Si supongo competencia perfecta, el equilibrio competitivo se da en ese punto. Esa sería la cantidad producida
y vendida, y esto de acá sería el precio igual al costo marginal, ¿ya? Ese es el equilibrio competitivo. Si supongo en este mismo mercado que hay un monopolio, con esa misma demanda, el equilibrio monopólico se da acá, con ese precio y esta cantidad producida, ¿ya? Cuando tenemos un oligopolio no cooperativo, es decir, aquí no hay cartel, no hay colusión, estas empresas son oligopólicas pero compiten entre ellas, ¿ya? El equilibrio se da en algún punto entre este punto y este, ¿ya? En algún punto ahí. Ahora, ¿por qué desaparece la independencia en la toma de decisiones? Bueno, simplemente porque la demanda de una de las dos empresas va a ser A menos B, en vez del Q grande, es Q1 más Q2, o sea, lo que produce una, ella misma, y lo que produce la otra, el supuesto de lo que produce la otra. Entonces, la condición de primer orden de esta maximización, que me indica cuánto es lo óptimo que produzca la empresa 1, va a depender de lo que ella suponga que va a hacer la empresa 2. Entonces, hay una interdependencia. Esta empresa 1 ya no decide sola, de manera individual, cuánto producir el bien 1, sino que en su maximización, en su decisión, considera, es muy sensible esto, lo que piensa que va a hacer la empresa 2. ¿Ya? Entonces, el resultado de esto es un equilibrio de Nash, de Cournot-Nash, en que las dos empresas, supongo que son iguales, y es duopolio, llegan a curvas de reacción similares y el equilibrio se da con una cantidad que es A menos C dividido por 3B. Esa cantidad es una cantidad mayor que la de monopolio y ese precio es mayor que el del precio, perdón, es menor que el del monopolio. O sea, claramente estamos en algún punto por acá. ¿Ya? Por acá se da este equilibrio no cooperativo, ¿ya? Pero donde deja de haber independencia en la toma de decisiones. ¿Ah? Ahora, si este fuera un cartel perfecto, de texto, de estudio, el oligopolio o duopolio trataría de vender esta cantidad, la cantidad monopólica, en conjunto entre las dos empresas, al precio monopólico. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el cartel, el oligopolio cooperativo, cartel con colusión, o sea, el oligopolio con colusión, va a tratar de llegar a un equilibrio acá, en que esta cantidad se la va a repartir. 50% cada empresa, si es que son iguales en tamaño, si no, ellos verán cómo lo hacen. ¿Ah? Entonces, cuando hay un oligopolio no cooperativo, hay dependencia estratégica, pero el equilibrio se produce en un punto entre competencia perfecta y monopolio. A diferencia de un oligopolio no cooperativo o colusivo, en que el equilibrio va a tratar de estar lo más cerca de este punto. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo. ¿Ah? Bien. Ahora, el segundo riesgo es el riesgo que mencionaba Juan Cristóbal de coordinación. Cuando hay participación minoritaria en una empresa de la competencia, o bien algún director cruzado, puede haber información sensible y por lo tanto hay un riesgo de que se coordinen. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, es más fácil coludirse si es que hay directores cruzados, si es que hay participación minoritaria. ¿Por qué? Porque el representante en el directorio va a tener información y, por ejemplo, va a poder ver si la empresa se desvía o no se desvía. Es más fácil controlar el cartel. ¿Ya? Sin embargo, también esto económicamente tiene sus reparos. ¿Por qué? Porque es ambigua la probabilidad teórica de sostener una colusión. Hay autores como Malware, con un paper del año 92, que dice, mire, depende. En economía todo depende. Depende. ¿Por qué? Porque para ciertos niveles de inversiones pasivas, porque la participación minoritaria puede ser activa o pasiva, para ciertos niveles de participación pasiva, la probabilidad de que, o sea, la participación minoritaria o el interlocking podría incluso disminuir la probabilidad de colusión. ¿Ya? Entonces, lo que estoy tratando de señalar
es que el riesgo de coordinación existe, pero va a depender ¿de qué? De si es interlocking puro, si va acompañado de participación minoritaria, si esa participación minoritaria es activa o pasiva, si supongo que es activa, de qué porcentaje tiene, o sea, qué posibilidad, qué derecho tiene dentro de la Junta de Accionistas, ¿no? Para tomar decisiones. Bien. Entonces, estos riesgos que están presentes en la participación minoritaria y también en el interlocking pueden no producirse. ¿Cuándo? Cuando la información con que se toman las decisiones es incompleta. Estamos suponiendo, en el modelo que indiqué previamente, estamos suponiendo que hay información completa. Pero ¿qué pasa si la información no es completa? Entonces disminuyen los riesgos para la libre competencia. Si hay conflictos de interés entre el directorio y el gerente general, hay toda una teoría que se llama teoría de contratos principal y agente económica que estudia cómo dar incentivos para que el gerente general haga lo que la junta de directores quiere, el directorio quiere, y no maximice su propia utilidad, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar presente en un análisis. También pueden haber limitaciones para capturar los beneficios. Por mucho que haya participación activa, participación minoritaria activa, ¿ah? A lo mejor no hay reparto de dividendos, por lo tanto, esa maximización de utilidad que yo puse previamente no va a incluir la utilidad completa que se genera por este efecto de desviación con el competidor, ¿ah? Y también va a depender del nivel de sustitución y de diferenciación de los productos, ¿no? Ahora, las participaciones minoritarias también pueden, a través de una participación minoritaria pasiva, por ejemplo, ejercer autoridad si es que tiene el derecho a veto, a través de un control negativo, ¿no? Por otro lado, se logra el mismo efecto que una participación minoritaria con la compra de deuda de un competidor. ¿A qué voy con todo esto? Y después voy a decirlo al final de la presentación. Si el proyecto de ley pretende ponerse en cada una de las situaciones, entonces no vamos a terminar nunca de legislar, porque tendría que ser un proyecto de ley con muchas páginas, ¿ah? Y muy discutido. A eso voy. Por lo tanto, rescato lo que decía Juan Cristóbal. El actual artículo 3º, inciso 1, es amplio, y eso es muy bueno para nuestro país y para nuestra institucionalidad de libre competencia. Porque todo esto cabe dentro de ese inciso 1 del artículo 3º. ¿Ya? Bien. Hay eficiencia de participación minoritaria. De participación minoritaria en otras empresas. Algunas de estas eficiencias valen solo para empresas que no son competidoras y otras para empresas que sí son competidoras. Por ejemplo, la participación minoritaria permite diversificar riesgos y costos, disminuye el costo de transacción. Hay papers de Williamson que así lo señalan. Permite acceder a nuevas tecnologías, innovar, financiar y explotar actividades conjuntas. Facilitan el acceso a nuevos mercados. El interlocking, como les señalé, va directamente relacionado con la representación. Hay un vínculo de personas en órganos de dirección de otras empresas, que pueden ser competidoras, ¿no? Puede ser vertical o horizontal, puede ser indirecto. Estos dibujos son los mismos que mostró Juan Cristóbal, también la fuente es el paper de la Fiscalía, de noviembre del 2013, que es bastante completo. Agregué que no está, directo horizontal, en que claramente dos empresas competidoras comparten algún director. El directo vertical, en que dos empresas que forman parte de la misma cadena de valor de un producto comparten un director, ¿ya? Y después tenemos los indirectos, en que podemos tener que dos matrices compartan a un director, pero las filiales compiten. O bien que la matriz comparte un director con el competidor de su filial, ¿ya? O bien interlocking más indirectos, que estos son, a mi juicio, los que más se ven perjudicados con el proyecto de ley. Por ejemplo, deputización.
así lo denomina el paper de la Fiscalía. Este dibujo lo que indica es que es una tercera empresa, por ejemplo, fondos de pensiones, por ejemplo, fondos de inversión, que tiene directores en dos empresas que compiten. ¿Ya? Joint venture, dos empresas que compiten, que siguen compitiendo, que arman una tercera empresa y que por lo tanto tienen directores comunes en esta tercera empresa. ¿Ya? 5 minutos. No, si yo dije que no iba a pescar Ya. No, soy la única mujer, al menos que uno pueda sacar provecho de eso, ¿o no? Ya. Riesgos para la libre competencia. Esto ya lo señalé. Los riesgos verticales y horizontales son prácticamente los mismos de la participación minoritaria. Ahora, en la variante vertical, siempre cuando uno analiza ya sea operaciones de concentración o estos casos, las variantes verticales son analizadas con mucho detalle, pero en general generan menos riesgos para la libre competencia, salvo los riesgos probables de exclusión. ¿Por qué? Porque no hay, en una operación de concentración, por ejemplo, horizontal, puede desaparecer un competidor. Aquí no desaparece ningún competidor. Si fuera una operación de concentración vertical. Entonces, ese mismo grado de análisis o grado de importancia deberá asumirse en un caso de interlocking. ¿Ya? Bueno, las ventajas del interlocking. Disminuye el riesgo e incertidumbre asociada a ciertos mercados. Uno ve más interlocking en ciertos mercados. Y esto pasa en los distintos países. Mercados seguros, bancos. Ahí se ve más interlocking. Disminuye problemas de información asimétrica, facilita el acceso a recursos financieros. Esto está bien desarrollado. Vean ustedes cómo nace Google. ¿Ya? Las AFP, otros inversionistas les resulta atractivo porque obtienen más información sobre la industria y pueden maximizar el retorno de sus inversiones. Eso explicaría por qué hay interlocking, por ejemplo, con fondos de inversión o con las inversiones de la AFP. El acceso a directores experimentados es importante y puede ser escaso en un país como Chile, ¿ya? En ciertas industrias. Bien. ¿Qué dice el derecho comparado? Ya lo señaló Juan Cristóbal. En Estados Unidos está prohibido per se, con excepciones, pero esta es una ley del año 1914. 1914, claro. Uno tiene que ver los orígenes, como decía María Elena, los orígenes de las regulaciones. ¿Cuál es el origen de la Clayton Act? ¿Por qué aparece en 1914? ¿Qué grupos existían, etcétera? Es de 1914. En Estados Unidos están prohibidas solo las participaciones minoritarias, solo en el caso de que estas sean activas. Y en la Unión Europea no hay regulación expresa. Bien, ¿qué dice la legislación chilena? Como se señaló, el artículo 3º, inciso 1 es bastante amplio, por lo tanto, a pesar de que no hay una norma expresa, se han visto. Y la discusión se ha dado dentro de un marco de operaciones de concentración. Ha estado esta discusión presente en informes de puerto, ha estado presente en casos contenciosos. Por ejemplo, la jurisprudencia. Veamos el caso de la fusión de Metrópolis con BTR. El tribunal señala en condiciones: la empresa fusionada no puede participar directa o indirectamente en la propiedad de empresas de televisión satelital. Empresas y personas relacionadas no pueden participar en propiedad de empresas dominantes en el mercado de telefonía. Entonces tiene que poner término al pacto que existe entre CTC y Metrópolis Intercom. O sea, se hace cargo el tribunal. Se hace cargo en el caso de farmacias. La Fiscalía le solicita que obligue a las empresas a desvincular ejecutivos que tengan injerencia en la propiedad o administración de los competidores. Y el tribunal dice: no se ha demostrado que hayan ejecutivos que tengan injerencia. Y por tanto no lo hace. En los informes de puertos, aquí están todos los informes de puertos últimos. Fíjense, todos los informes de puertos del tribunal establecen una integración vertical y una horizontal.
acuérdense que la ley 19.542 de puertos establece que hay que preguntarle al tribunal, antigua comisión resolutiva, cuando se quiera dar en concesión un frente de atraque como monooperador, sin que exista otro frente de atraque en el puerto o en la región capaz de atender la misma nave de diseño. ¿Ya? En esos casos, entonces, se da origen a estos informes. Entonces, ¿qué ha dicho el tribunal? El tribunal ha dicho, mire, no puede participar en más de un 40% de la propiedad del frente de atraque que se da en concesión, que se está licitando, los usuarios relevantes. Y se define qué es lo que es usuario relevante. Lo dijo la Comisión Preventiva Central en su minuto y después el tribunal. Y este porcentaje ha ido aumentando hasta 60%. Y después integración horizontal. En el caso de San Antonio, Coquimbo y previo, Valparaíso y San Antonio, la Comisión Preventiva Central había dicho no puede participar un competidor en más de un 15% de la propiedad del frente de atraque que se licita. Acá no puede participar en más de 0, o sea, no puede haber integración horizontal. En Valparaíso 2, esto del espigón, en la segunda vez que se consulta el tribunal dice si se licita con 2 grupos sí puede participar en un 100%, Puerto Montt puede participar hasta un 30%, en Iquique no puede participar el incumbente, sí otros, ay, aquí no sé lo que hice, necesito ayuda, a ver, espera, ahí, ya, gracias. Bien, entonces el tribunal se ha hecho cargo. Además, en el informe último de puertos, el tribunal dice, mire, restringe el interlocking totalmente entre los controladores y accionistas de los incumbentes en la sociedad que se adjudique la concesión. ¿Ya? En el caso Caster del año pasado, este es un caso de colusión donde se aprueba una conciliación parcial y una de las condiciones de la conciliación es que uno de los dueños de una de las empresas de buses tenía que enajenar, vender las acciones o derechos que tuviera en la empresa competidora y no podía adquirir a futuro. ¿Ya? Finalmente este caso es un acuerdo extrajudicial de hace un mes, me parece, o menos, en que se le pregunta, la Fiscalía llega a un acuerdo con Electrolux, esta es una operación internacional, ¿ya? Electrolux es una empresa sueca que participa en Chile mediante Electrolux Chile. General Electric es una empresa estadounidense que también fabrica electrodomésticos, ¿ya? Y hay un joint venture entre ambos, ¿ya? Y acá Electrolux con General Electric ante la Fiscalía llegan al acuerdo porque a nivel internacional Electrolux está comprando el 48,4% de el joint venture que tenían estas dos en MAVE. ¿Ya? Bien. Entonces, la operación importa una adquisición de participación minoritaria activa, ¿ya? Y también le permite a Electrolux designar a 4 directores de 9 en MAVE, ¿ya? En MAVE Joint Venture, ahí. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué dice el tribunal? El tribunal aprueba el acuerdo extrajudicial y aprueba en el fondo las conclusiones de la Fiscalía. La Fiscalía había dicho, mire, en términos de riesgos unilaterales no hay riesgos unilaterales. Hace todos los cálculos económicos necesarios y dice no hay riesgos unilaterales, pero sí hay riesgos en cuanto a niveles de transparencia, riesgos de coordinación y también hay riesgos en cuanto a el derecho a influir en la administración de MAVE, porque como puede elegir a 4 de 9 directores, podría ejercer su derecho a veto en decisiones estratégicas que afectan a MAVE Chile. ¿Ya? Bien, entonces el tribunal aprueba el acuerdo y el acuerdo tenía estas condiciones que a juicio nuestro eliminan los riesgos presentados. Por lo tanto se hace cargo del tema de participación minoritaria pasiva con interlocking. ¿Ya? Bien, proyecto de ley en discusión. Con esto voy a terminar. Esta es mi opinión personal, no involucra al tribunal porque es un tema que no hemos discutido en el pleno aún, ¿ya? Por eso lo quiero dejar en claro.
Como señaló Juan Cristóbal, este es el artículo inicial del Ejecutivo y se cambia por este. Ahora, entonces, lo que estamos haciendo acá es introduciendo una prohibición per se de interlocking entre competidores con ventas por sobre 3,8 millones de dólares. Prohibición per se. La primera pregunta, ¿se justifica una prohibición per se? ¿Qué otras prácticas que atentan o que podrían atentar contra la libre competencia son per se en la ley chilena? No voy a contestar esa pregunta porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra, pero ustedes lo pueden contestar, ¿ya? Entonces, ¿se justifica agregar esto como per se? Esa es una pregunta que la dejo abierta. No queda claro en el proyecto, en la indicación, en lo aprobado últimamente, que deban pertenecer a distintos grupos empresariales, podrían ser el mismo grupo, tal como está la redacción aprobada hasta el momento. Y se modifica la ley hacia un espíritu similar a la legislación de Estados Unidos, que data de 1914 y que está llena de excepciones y que está muy bien regulada. Bien. ¿Qué diagnóstico de la situación actual origina esta indicación? ¿Que el tribunal no lo ha visto? ¿No se ha hecho cargo? Mi respuesta es no. Se hizo cargo en su momento la Comisión Resolutiva, la Comisión Preventiva Central, se ha hecho cargo el tribunal. No puede ser ese el motivo. El diagnóstico, entonces, ¿cuál es? De los casos de colusión que ha conocido el tribunal, ¿hay alguno que haya sido originado por interlocking o por participación minoritaria, activa o pasiva? Ninguno. ¿Hay un problema hoy día de interlocking entre competidores? La verdad es que no sé, porque en el informe del proyecto de ley no hay nada de información, no hay ningún dato. Los únicos datos que he visto son los que acaba de presentar Juan Cristóbal. No hay datos numéricos de cuánto es el interlocking hoy día en Chile que permita, o sea, que justifique una regulación como la que se está queriendo proponer, ¿no? ¿Hay algún costo-beneficio de esta regulación? ¿A qué sectores afecta? ¿Hemos hecho ese análisis? Porque pareciera ser que afecta a la AFP, a los fondos de pensión, afecta al sistema de empresas públicas, afecta a algunos bancos. ¿Se pueden obtener los mismos resultados por otra vía? O sea, ¿se requiere legislar en esto? ¿Qué pasa con los deberes de lealtad, con los deberes de cuidado? Eso se lo dejo a Salvador Valdés en la próxima presentación. Y finalmente, ¿se justifica un per se? Fíjense que en Estados Unidos hay un problema de evasión que se llama Creative Compliance, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es un problema de evasión, ¿por qué? Porque el que está prohibido per se es el interlocking directo y la participación minoritaria activa, ¿ya? Pero puede generar los mismos riesgos o llegarse a los mismos resultados o los mismos beneficios, ¿ya?, con un interlocking indirecto con alguna de las figuras que presenta la Fiscalía en su informe. Entonces, claro, se cumple la norma, pero en el fondo no se llega al objeto de la norma, no se logra el objeto de la norma. El periodo de transición, como bien dijo Juan Cristóbal, no existe, ¿no? Y finalmente, respecto de la ley, también se regulan las participaciones minoritarias activas. Estas quedan sujetas en el artículo 47, letra B, al control de concentraciones. Dice que se van a tener que notificar varias cosas y dentro de ellas, uno o más de ellos, siempre que, si no forman parte del mismo grupo empresarial, uno o más de ellos adquiera indirecta o directamente derechos que le permitan en forma individual o conjunta influir decisivamente en la administración de la otra empresa. Sin embargo, los umbrales están establecidos en el artículo 48 y el artículo 48 dice, estos son los umbrales para las operaciones de concentración que establece el proyecto de ley. El proyecto de ley no lo establece, lo establece el reglamento, lo establecerá el reglamento. Por lo tanto, el reglamento también establecerá cuándo tiene que entrar una operación de concentración, una participación minoritaria activa al control de operación de concentración. Finalmente, ¿qué dice el PSD? El PSD dice
dice varias cosas, pero en específico, respecto a este caso, dice el análisis de competencia debería siempre enfocarse en si existe evidencia suficiente en cada caso específico como para soportar la conclusión de que es probable que se generen riesgos sustanciosos para la libre competencia de la participación minoritaria o de la existencia de interloking. Me parece a mí que el actual artículo 3º, inciso primero, permite esto y por lo tanto, en mi opinión personal, es que no se requiere legislar en este tema, menos si eso va a generar un costo que no sabemos a quién va a impactar y no sabemos si va a ser mayor o menor que el beneficio que se pretende lograr. Muchas gracias.